Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición. Les comparto la reflexión de este domingo, tomada del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del capítulo 16, versículos 21 al 27. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás. Me quieres hacer caer, eres piedra de tropiezo, porque piensas como los hombres y no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con gloria y con poder de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Es paradójico que tan solo hace 8 días en la liturgia dominical y en el mismo capítulo 16, unos versículos atrás, el Señor le haya dicho al mismo Simón Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho te lo ha inspirado mi Padre, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte, el poder de los infiernos, no podrá contra ella. A ese mismo Pedro que confesó que Jesús era el Mesías, a ese mismo Pedro lo inspira el Espíritu Santo para dar una respuesta desde la fe, para dar una respuesta desde la voluntad de Dios Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que habría de venir. Pero hoy, unos cuantos versículos más adelante y en el mismo capítulo, encontramos a Jesús diciendo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Piensas como los hombres y no como Dios. ¡Qué particular! Entonces, ¿Pedro es Satanás, piedra de tropiezo? ¿O Pedro es la piedra sobre la cual se constituyó la iglesia? Es un hecho que decir que Pedro es la piedra sobre la cual se construyó la iglesia, es un error. La piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser ahora la piedra angular. La piedra es Jesús. Jesús es la roca sobre la cual se instituye la iglesia. Pero interesémonos un poquito más por la respuesta, o más bien por el episodio de hoy. El Señor comienza a explicar que ha de ir de mano de los judíos, de mano de los romanos, apresado, ha de ser enjuiciado, ha de ser castigado, ha de ser torturado y ha de ser finalmente crucificado. Y el Señor, explicando esto, recibe de parte de Pedro una actitud que podría parecer un respaldo. Venga, Señor, eso no puede ser. Lo llama aparte,
Nada de eso te puede suceder, ni riesgos, lejos de ti todo eso. Y el Señor le reprende con fuerza: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Piensas como los hombres y no como Dios. Y es que los proyectos de Dios suelen ser muy diferentes a los proyectos de los hombres. Y es que los proyectos de Dios suelen sustentarse en el misterio, suelen sustentarse en lo que para nosotros podría ser una contravía, un contrasentido. Pedro pensaba en el líder que iba a liberar al pueblo judío de la opresión romana. Pedro pensaba en ese que había sanado enfermos, en ese que había expulsado demonios, en ese que había multiplicado panes, en ese que había resucitado muertos. Y cómo que de un momento a otro viene a decir: me han de crucificar, me han de humillar, me han de maltratar, me han de matar. No tenía sentido para Pedro. Por eso llama al Señor aparte y le dice: no, Señor, nada de esto te va a suceder. Pero Jesús, de la misma manera que intuyó que versículos atrás había sido el Espíritu Santo el que lo había inspirado a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir, el Salvador. De esa misma manera sabía Jesús que no era Pedro mismo el que estaba hablando, sino que Satanás había tomado la mente, la lengua y el corazón de Pedro para llamarlo aparte y para reprenderlo por lo que estaba diciendo. Porque Pedro se confundía y pensaba: bueno, si se muere el maestro, si se muere el líder, ¿dónde queda nuestro proyecto? ¿Qué será de nosotros? Porque es que los proyectos tuyos y míos, los proyectos del ser humano, no alcanzan sino hasta antes de la muerte. Con la muerte todo proyecto humano se acaba, al punto que lo que tú has alcanzado no te lo vas a llevar cuando mueras. Toda la vida has trabajado, estudiaste para poder ser un profesional, has sido un profesional para poder tener dinero, has tenido dinero para poder tener casa, carro, comprar lo que necesites. Con casa, carro, supuestamente has sido feliz, tienes donde vivir, pero ¿y cuando llegue la muerte, qué va a pasar con todo eso? Y es que los proyectos humanos van hasta ahí, no van más allá. Pero los proyectos de Dios, o el proyecto de Dios, que es el proyecto de la salvación, traspasa todo límite humano, traspasa todo límite físico y hace posible que la muerte no tenga poder sobre tu proyecto y sobre mi proyecto. Por eso, querido hermano, querida hermana, que ves, que escuchas esta predicación, entiende de una vez por todas: la muerte es solamente un paso. Tus proyectos deben de ir más allá de la muerte. Por eso tu proyecto primordial, por eso la prioridad de tus proyectos debe de ser la salvación. Porque de nada sirve, como remata el Evangelio diciendo, de nada sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma. De nada sirve todos los proyectos en los que hemos trabajado en esta vida si el proyecto de la salvación no lo trabajamos. De nada sirve que estés pendiente de las cosas materiales si lo espiritual, que es lo esencial, lo que trasciende, lo que nos queda, con lo que nos le vamos a presentar a Dios el día de nuestro juicio, no lo hemos hecho. Cada vez que una persona quiera enseñarte que los proyectos materiales están por encima de los proyectos espirituales, respóndele como Jesucristo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Quién es piedra de tropiezo? Todo aquel que se atraviesa en el proyecto de santidad del otro. Cuando tú haces coger rabia a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cuando tú eres antitestimonio y enseñas a que el otro peque, cuando sacas del camino de la virtud al que está queriendo agradar a Dios, eres piedra de tropiezo. Cuando en vez de aportar en tu hogar paz, aportas guerra, división,
eres piedra de tropiezo. Cuando en vez de ser en la casa factor de serenidad, de calma, de amor, de ternura, de sencillez, de humildad, y te portas arrogante y te portas grosero, grosera, imponente, eres piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo es todo aquel que se atraviesa en el plan de Dios. Piedra de tropiezo es todo aquel que antepone sus proyectos personales, sus proyectos materiales al proyecto de Dios. Tú eres proyecto de Dios, yo soy proyecto de Dios. Dejemos que Dios nos guíe, que tome las riendas de nuestra vida, que nos lleve hasta donde nos quiere llevar y no impongamos nuestros proyectos personales sobre el proyecto de Dios, que es la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú puedes ayudar a que esta predicación la vea mucha gente, la escuche mucha gente. Solamente dale like, solamente compártela en tu Face, en tus redes sociales. Haz que mucha gente tenga la bendición que tú has tenido hoy de escuchar esta predicación. Paz y bien.